Antes de iniciar la quinta unidad, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la unidad número 4. Vimos los 10 mandamientos y sobre todo comprendimos que los 3 primeros mandamientos hablan del amor a Dios. En el cuarto mandamiento, nosotros aprendemos a valorar y sobre todo a honrar a nuestros padres, manteniendo el orden y la armonía familiar. También aprendimos a reconocer la importancia del quinto mandamiento, así como a valorar, cuidar y proteger la vida, apreciándola por ser un regalo maravilloso que Dios nos dio. También comprendimos que hay que cuidar y preservar la sacralidad del cuerpo como un don que hemos recibido de Dios. Aprendimos también que Dios nos dio la capacidad de poseer bienes materiales legítimamente, es decir, las cosas propias, y también que debemos asumir el respeto por la propiedad ajena. Aprendimos también a reconocer el valor de decir la verdad, así como las consecuencias de no hacerlo, tales como perder la confianza que los demás tienen hacia nosotros. Con estos 6 temas que vimos a lo largo de esta cuarta unidad, comprendemos los 10 mandamientos. Sobre todo vimos que estas reglas que manejamos como reglas del juego de Dios, que nos dio para vivir bien y felices, sobre todo para regular nuestra relación con Dios y entre todos los hombres. Buen día, niños, soy el catequista Leonardo de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario. Hoy me toca a mí compartir con ustedes este tema que da inicio a la quinta unidad, esta quinta unidad del nivel 8. Y para comenzar vamos a iniciar primero con nuestra oración para que, encomendados a Dios, Él nos ilumine a través del Espíritu Santo y podamos ir caminando en este nuevo tema. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno, Dios de amor, que nos has dado todo. En este día te agradezco por mi vida, por la vida de mis familiares, de mis papás, de mis hermanos. Te agradezco por permitirme encontrarme contigo un sábado más. Te pido por todas esas personas que están pasándola mal en los hospitales. Te pedimos por sus familias para que les das fortaleza suficiente y le pueda apoyar a sus familiares. Te pedimos también por todos nosotros, para que no permitas que esta pandemia nos invada a nosotros y que también podamos seguir orando y seguir con nuestra formación como lo hemos llevado hasta ahorita. Te pido por mi familia, por la familia de cada uno de los niños que nos ven, para que ellos también, alimentados de ti, no pierdan su fe y sigan perseverando cada día más. A ti, Mamita María, nuestra Madre del Cielo, que intercede por todos nosotros con tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que no nos desampares nunca, que siempre nos sigas llevando de tu mano y nos enseñes a no tener miedo en las dificultades que nos presenta día a día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, hoy vamos a iniciar esta quinta unidad con un nuevo tema. Este tema número 1 de esta unidad se llama ¿por qué orar? Muchas veces nos preguntamos ¿qué es orar? ¿O por qué oramos los niños? ¿O por qué ora la gente? Y a veces pensamos que la oración solamente es recordar lo que memorizamos algún día en catequesis. Esas oraciones que nuestros catequistas nos hacían obligadamente casi a memorizarnos. Y por eso decimos muchos que qué flojera es orar. Pero orar va más allá de solamente memorizar algunas lecciones. Para poder comenzar con este tema, vamos primero a ver un video de un pasaje bíblico. Este pasaje bíblico muchos de ustedes lo han visto, lo han de alguna manera escuchado en sus clases de catequesis, en algún otro nivel, en algún tema tal vez de Pascua, lo han visto. Este video está muy interesante, vamos a verlo. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor,
quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Este video nos relata un poco cómo Bartimeo, que es un ciego, pide a Jesús la vuelta de la vista o poder ver. Este ciego nos muestra la exactitud de qué es la oración. El Papa Francisco en una de sus catequesis decía que Bartimeo es la mejor muestra de oración. Pero ustedes preguntarán, pero si Bartimeo no oró, no hizo nada más que pedir. Bueno, ese pedir lo hizo de corazón y lo hizo de una necesidad real. Esa necesidad era el poder ver, el poder observar con sus ojos todas las maravillas de Dios. Y lo más hermoso es que Bartimeo se lo pide a Jesús de una manera que pueda reconocer a Dios en Jesús. Y esa es la parte de orar. Orar va en eso, encaminado a una comunicación con Dios y para Dios. Vimos en la unidad 4 el juego de Dios. Este juego que es muy importante, y con estos temas que vamos a empezar a ver el día de hoy, vamos a complementar esa vida con Dios. Y esa vida con Dios se complementa con una comunicación. ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Una comunicación con Dios. El orar es eso, poder hablar con Dios de una manera libre, de una manera que Dios nos entiende en nuestro vocabulario diario o en nuestro vocabulario que acostumbramos a hablar con nuestros amigos o con nuestros papás. El orar con Dios nos permite dejar de decirle Señor y convertirte en un tú. Es decir, a Dios cuando oras le hablas de tú, le dices mi mejor amigo, mi Dios. Esa es la parte de la oración. Pero la oración va más allá que solamente hablarle o pedirle. La oración es algo más que eso. Y esto es lo que vamos a verlo. La oración, como decíamos, es primero una comunicación con Dios. Pero esta comunicación con Dios implica muchas cosas. Primero, la oración se puede clasificar de tres maneras importantes. La primera es la oración vocal. La segunda es la oración de petición. Más adelante vamos a explicar esto de petición, por qué le llamamos oración de petición. Y la tercera es una oración eucarística. ¿Por qué llamamos a estas tres? Dirán ustedes, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Cada una tiene un enfoque diferente y es las tres formas principales por las cuales vas a poder comunicarte con Dios. Y esto también viene a que en cada una de ellas tenemos una postura del cuerpo diferente, una confianza mejor o más interna con Dios. La primera, que es la oración vocal, es lo que a ti te nace decirle a Dios. ¿Qué le puedes contar a Dios? ¿Qué le puedes orar? ¿Qué le puedes decir? Le puedes decir todo lo que te sucede en el día, tus amarguras, tus felicidades, tus logros o lo que no pudiste lograr el día de hoy. Les puedes contar tus metas, tus aspiraciones, tus sueños. Puedes pedirle también lo que necesites. Y es muy importante que lo hagas conscientemente. La segunda, que le llamamos oración de petición. Esta oración de petición se caracteriza porque la oración de petición viene acompañada de un acto sacramental, a lo que le vamos a llamar o lo que conocemos como rosario. Esta parte de oración es por petición. En un rosario aclamamos o proclamamos a un santo. En este caso, los rosarios van enfocados más a María. Sin embargo, un rosario puede ir enfocado a un santo específico al cual le tenemos mucha confianza. Y no solo es una conversación con ese santo y con Dios, sino que también le vamos a pedir algo.
le vamos a suplicar por algo. Este algo puede ser por la salud, por el trabajo de papá, de mamá, que en estos días es muy difícil tal vez, o que muchos papás han perdido su trabajo. Podemos pedirle a través de un rosario. Tercer tipo de oración, que viene enfocado a lo que le llamamos una oración eucarística, viene más pegado o viene más enfocado a una adoración, una oración de adoración, es decir, lo que conocemos como una hora santa. Es una comunicación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es manifestado o es representado en un pedacito de pan, en una hostia, que se expone ante nosotros en una iglesia. Y esta oración, este tipo de oración es específica para una iglesia. Las otras anteriores la podemos hacer en nuestra casa con nuestra familia. A diferencia de que esta es muy personal, aunque sea una hora santa donde participa mucha gente, la petición es individual. Es decir, cada quien tiene algo que agradecer, algo que pedir o algo que necesita su corazón. A veces no necesitamos nada, a veces nada más necesitamos agradecer o platicar con Dios y Dios nos va a escuchar. Esos tres tipos de oraciones son las que más con más frecuencia podemos tener con Dios. Pero ahí no acaba lo que es la oración. Vámonos ahora sí al por qué orar. ¿Por qué necesita un cristiano, un católico, orar? Porque tú como niño, como joven, yo como ya un adulto, y los adultos, todos, ¿por qué necesitamos orar? ¿Qué es eso que nos hace que oremos? Y eso, como lo vemos en nuestro caminar catequético, desde la preparación a nuestra comunión, y ahorita en el proceso de preparación, tal vez a la confirmación o en la perseverancia, vamos aumentando a lo que llamamos fe, nuestra fe. Y esa fe se alimenta no solamente del cuerpo de Cristo, sino también se alimenta de la comunicación con Dios. Es decir, Dios quiere que hablemos con Él. Si vemos un poco en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque quería salvar a su pueblo. Y habló con Moisés, habló con Abraham, habló con muchos personajes bíblicos. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Dios deja de hablar. ¿Pero por qué deja de hablar? Porque cumple su promesa, una promesa de salvación con Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros agradecer esa salvación. En el Nuevo Testamento vemos que Dios ya no habla. ¿Por qué? Porque ya cumplió su promesa. En cambio, nos pide que entonces nosotros hablemos con Él. Este hablar, como les decía, implica muchas cosas. Primero, una oración, hablar con Dios implica que tengamos que tener varios elementos importantes. Una buena oración está estructurada en tres partes importantes. Primero, un agradecimiento. Ese agradecimiento puede ser una adoración, es decir, poderle decir a Dios que es grande, que reconocer a Dios como que es lo más importante, bendecirlo, es decir, decirle Dios bueno, Dios de amor, Dios Padre. O también puede ser de alabanza, cuando decimos Dios creador del mundo, Dios creador de todo el universo. La primera parte, entonces decimos primero una bendición, un agradecimiento a Dios. Ese agradecimiento va de eso. La segunda, una misericordia, pedir a su misericordia. ¿Y eso cómo se hace? También se puede hacer a través de una alabanza, es decir, alabando a Dios, pero también reconociendo que nosotros somos pecadores, reconocer que nosotros caemos en pecado, pero que sabemos que Él nos va a rescatar de eso. Y reconocer los pecados son importantes dentro de una oración, dentro de una plática con Dios. Y lo último es una petición. Siempre que hablamos con Dios, muchas veces le pedimos algo, o solamente agradecemos, una acción de gracias. Esas peticiones son muy importantes que las concientices, como veíamos en Bartimeo. Regresamos a Bartimeo. No es pedir por pedir. Dios, a diferencia de los Reyes Magos que nos traen juguetes, Dios no nos va a traer un teléfono, no le vamos a brincar con Dios para que nos traiga un teléfono nuevo.
Dios va a traernos o va a concedernos según lo que pidamos. Podemos pedir salud, podemos pedir porque nuestros papás puedan conseguir un trabajo pronto, podemos pedir porque mi familia se esté más unida. Y eso es lo que Dios puede conceder. Y también hay que tener algo importante. Dios a veces no concede todo o no lo concede de la manera que queremos. Y entonces así es como podemos orar con Dios. Pero también nuestro cuerpo va a reflejar lo que queremos decirle a Dios. Y esto es porque como decíamos que teníamos 3 tipos de oración, esos 3 tipos de oración no siempre lo vamos a poder hacer sentados o parados. O a veces lo vamos a poder hacer en iglesia, pero a veces también podemos hacerlo en casa. Y entonces hay que saber importante cómo orar en las posturas. Dentro de la iglesia, las posturas más concurrentes o más frecuentes son hincado, de rodillas, reconociendo la grandeza de Dios, o de pie, o también con la cabeza agachada, inclinando, que hace referencia a que Dios es más grande que todos nosotros. En nuestra casa podemos hacerlo sentado de frente a un altar, o podemos hacerlo parado. No es muy recomendable que lo hagamos acostado, pero si eso te ayuda a tener más confianza con Dios, adelante, puedes hacerlo. Pero que quede claro, solamente en tu casa. En la iglesia las posturas son muy diferentes, como lo habíamos dicho. Y entonces vamos a ir cerrando este tema diciendo, recordando y aclarando muy importante. La oración nos comunica con Dios. Para que lo podamos tener más claro y pueda quedar y tú lo puedas entender mejor, es como chatear con tu mejor amigo por WhatsApp. Es decir, tú eres el comunicador, él es tu amigo, el medio por el cual, o el wifi, o los datos que vas a ocupar para que se pueda enviar tu mensaje. Primero es el Espíritu Santo y segundo es tu fe. Según como tú lo quieras pedir, de corazón tienes que pedirlo, se te va a conceder. Si no lo haces así, no se va a conceder. Y tampoco vayámonos con la idea de que solamente concede Dios las cosas a las personas que tienen más posibilidades, hablando económicamente o socialmente, sino también a una persona de bajos recursos le puede conceder mejores cosas. Y no estamos hablando que le conceda mucho dinero, sino que le conceda lo que realmente necesita en ese momento. Si por ejemplo una persona que vive en la calle le pide comida, tal vez Dios le va a conceder la comida porque ve que es una necesidad. Entonces vamos ya quedando claro que la oración es una comunicación con Dios y que siempre tenemos que comunicarnos con Dios. Pero también importante, cuando hacemos oración en verdad, logramos el silencio, y el silencio es el inicio de una vida cristiana que puede ir perfeccionándose cada día más, porque cuando se tiene silencio no se logra la oración, y cuando se logra la oración se logra aumentar nuestra fe, y esa fe es la que nos mueve a seguir a Dios. Antes de irnos, y siempre ya sabemos cómo orar, vamos a nuestra oración final, donde le vamos a agradecer a Dios todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos compartido, y que pueda crecer en nosotros, ¿no? Primero invocando a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, que en ese día nos enseñaste la oración, que el Espíritu Santo nos enseñe cada día más a seguirte y a poder comunicarnos contigo. Que Mamita María también sea un camino, que con su manto nos guíe como sus hijos, interceda por nosotros cada vez que necesitemos algo. Que nuestro corazón se abra más a ti y que pueda contarte todo lo que siente, todo lo que quiere y todo lo que necesita. Te pedimos también que no dejes solos a nadie de nosotros, a ningún ser humano, y que los ayudes en las necesidades que realmente lo soliciten, y que nuestra fe siga aumentando cada día más a ti, y que no desfallezcamos en tu caminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños, pues yo creo que eso es todo de mi parte. Los invito a que sigan participando de estas sesiones catequéticas en la página de DIVIPAC. No se olviden repasar su libro y hacer las actividades de ellos en este tema, y ojalá nos puedan compartir sus experiencias, y si pueden hacer una pequeña oración, les invito a que también esa oración nos la dejen plasmar en sus comentarios para que podamos revisarlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y ojalá se encuentren muy bien y sigan cuidándose.